¿cuáles son las zonas de Quebec? ¿Cómo está distribuido Quebec? Justamente eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver si es mejor moverse en bus, moverse en auto, moverse en bicicleta, caminando, dónde te conviene vivir dependiendo de dónde trabajes también y qué puedes esperar al llegar a Quebec dependiendo en qué zona te vas a encontrar. Así que vamos directamente al mapa, vamos a empezar a ver cuál es la entrada en sí misma de Quebec. Ahora, para empezar tenemos aquí mismo Quebec City. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ver lo que es la entrada. ¿Por dónde se entraría a Quebec? En general, la entrada a Quebec es por este puente que ven aquí, el Pont de Quebec. Pero tenemos dos, uno que es el nuevo, que se llama Pierre Laporte Bridge, y el viejo o el antiguo, que es Pont de Quebec. Primero hay que aclarar algo. A las afueras de Quebec tenemos a Lévis, toda esta zona básicamente es considerada Lévis. Y si tú vives en esta zona vas a tener que moverte hacia Quebec en auto. Y hay que aclarar algo, que es que estos dos puentes, no solo uno, en general los dos, están muy seguidos en construcción. O al menos una, dos o tres vías tapadas. Así que si viven fuera de Quebec, les va a tomar bastante tiempo irse al centro, ya sea en colectivo, en auto o de cualquier manera. Y si bien este es un trayecto que debería tomar 7 minutos, vamos a ver que con el tiempo solamente nos puede ya llegar a tomar de 7 a 20 o a 26 o a 30 o incluso una hora. Toda esta zona que ven aquí en rojo y en naranja, esto es lo normal. Esto significa que casi no te mueves en esta zona y ya recién en el puente te empiezas a mover sin construcción. Cuando hay en construcción, esto va a peor. Es para que lo tengan en cuenta. Dependiendo del horario en donde te muevas, y esto es en toda la ciudad, vas a tener estos traffic jam que te van a parar. Ahora, los horarios fuertes o los horarios picos en general varían desde las 3 de la tarde aproximadamente hasta las 7. Esto ya sea yendo a Lévis, yendo al centro, volviendo. En general esos son los horarios más pico y también hay uno pequeño en la mañana, pero diría que es diferente. A menos a mí no me ha tocado vivirlo, pero en la mañana aproximadamente creo que empieza a las 8 de la mañana y puede durar como hasta las 10. Es mucho más corto hasta donde sé, pero tampoco tengo mucha experiencia en ese horario. Ahora, con eso dicho de Lévis, vamos a entrar directamente a la ciudad de Quebec, rápidamente a la primer parte, lo primero que nos vamos a encontrar, que es San Luis. ¿Qué tenemos en San Luis? Bueno, primero vamos a tener el acuario, tenemos todo lo que es la zona de parques aquí abajo, la playa Jacques-Cartier, todo este parque, es un parque muy grande, muy bonito, puedes hacer caminatas, creo que hay varias actividades, restaurantes, tenemos el acuario aquí al lado, los puentes de Quebec claramente. En general, la parte cercana a lo que es este parque son casas muy grandes o casas de verano o casas de familia, pero bastante grandes. Y ya si nos vamos un poco más arriba a esta zona vamos a encontrar algunos departamentos residenciales y todavía algunas casas relativamente grandes. En este punto, ¿qué es lo mejor tener? Auto o colectivo, depende de dónde quieras ir, pero el acceso está bastante simple, así que casi cualquiera de los dos van a estar bien. Tenés lugares para estacionar autos y tenés también colectivos muy cercanos. Ahora tenemos Sainte-Foy. Sainte-Foy, la zona universitaria o plató también como dice por aquí, lo podríamos encuadrar todo en uno, que sería desde aquí, desde esta zona de acá, que sería el Point de Sainte-Foy, hasta el final de universidad que queda por este lado. Toda esta zona es básicamente igual, es una zona universitaria, hay muchos negocios, tenés rentas relativamente baratas ya que hay muchos que comparten, también tenés lo que son residencias universitarias, que en donde puedes conseguir hasta por 400, 500 dólares residencias si es que vas a la universidad. Si vivimos ya más por la zona esta de la izquierda de Point de Sainte-Foy, vamos a encontrar más estacionamiento en sí mismo y por ahí lugares un poco más grandes que si nos vamos mucho más cerca de la universidad. Pero la zona se puede resumir en zona universitaria. Tenemos muchos negocios, varios lugares de comida rápida, tenemos incluso el centro comercial, la gara de autocars, que esta es una garita de buses, de los buses de larga distancia, así que si querés ir a Montreal puedes salir desde aquí. Realmente está muy bien conectado, vas a poder ir a casi todos lados desde aquí sin tener un auto. Así que punto muy positivo. Y también el tema de los precios, pero la zona es un poco más movida por el tema universitario. Esta parte podríamos encuadrarla toda en una, todo este central,
podríamos encuadrarlo todo en uno como zona industrial a la derecha. Todo por aquí tenemos zona industrial y por la izquierda un gran parque que se llama la Bas Planner. Así que todo esto de toda la ciudad lo podremos encontrar todo junto. Si seguimos y nos vamos ahora al Ancien Loret, vamos primero al significado del Ancien Loret, que es Loret antiguo, Loret anciano. Así que sí, es una zona anciana, mayormente gente mayor. Vas a tener muchas casas bastante grandes también porque son personas que han vivido aquí la mayor parte de su vida. Un poco antiguas a veces, están creando muchos departamentos nuevos, pero la zona se sigue manteniendo como una zona casi separada de lo que es el resto de las demás. Por eso, si tú vives aquí o tú trabajas aquí, como me pasa a mí, está un poquito difícil moverse. ¿Por qué difícil moverse? Porque si tenemos que ir en auto, van a ser solamente 10 minutos. Pero ya si tenemos que tomar un bus, nos vamos a los 50 minutos y encima con transbordo. Y eso para ir al CEGEP, o sea, para ir a la universidad, al CEGEP, a cualquiera de estos lados, nos va a tomar mucho tiempo, casi una hora. Y no es solo este el problema, es cada cuánto pasan estos colectivos. Trabajo en esta zona, estuve viviendo en San Juan y les puedo decir que hay 2 colectivos únicamente que los llevan desde la zona de San Juan hasta la zona de Ancien Loret y pasan cada 45 minutos. Y los dos pasan casi a la misma hora, así que casi siempre tenés que esperar mínimo 40 minutos. Y cuando sales a las 10 de la noche de trabajar realmente no es lo mejor. Y si quieres volver tarde de algún lado, tampoco es lo mejor. Así que en esta zona les recomiendo tener un auto o ir muy tranquilo por la vida para no comerse 50 minutos de espera. Ahora, si del Ancien Loret nos vamos un poco más hacia la derecha, hacia la parte de Duverg-les-Eaux, Domaine Saint-Charles y Vanier, esta zona podríamos agrupar todo en uno y serían básicamente zonas residenciales con varios negocios. ¿Cuál es el tema de estas zonas residenciales? Que tenemos muchas casas, también muchos departamentos, pero es muy difícil moverse sin un auto. ¿Por qué? Primero porque es difícil de llegar con bus, ya sea con bus o con transporte público, e incluso moverse en bicicleta desde estas zonas es bastante alejado. Como ven, el lugar que elegí no está tan lejos. Si nos vamos en auto son solamente 9 minutos, 6 kilómetros, pero irnos en colectivo lo más rápido es 1 hora 8 minutos con un transbordo que vamos al lado completamente opuesto y tomamos un colectivo que nada que ver o nos tenemos que dar toda esta vuelta extraña. Así que estas zonas de aquí, no importa casi, no importa dónde elijamos, vamos a estar bastante descomunicados y vamos a tener que tomar bastantes buses o bastantes rutas para poder llegar a nuestro destino. Ahora, ese no es el único punto por el que necesitarían un auto, sino porque también la mayoría de estos negocios no son negocios que tenés acceso directo, como en otras zonas, como aquí en Ancien Loret o en San Juan, podés entrar caminando, sino que ya son estacionamientos muy grandes y rutas enormes, como verán. Los negocios están muy separados, tenemos un hotel por allá, tenemos un supermercado aquí mismo, pero para entrar al supermercado tenemos que pasar por ruta tras ruta tras ruta. No hay una entrada caminando, no hay senda peatonal. Justamente esto hace que estas zonas no sean tan fáciles de acceder. Vamos a otro, es un Walmart por aquí y estamos en lo mismo, no hay sendas peatonales, el acceso es bastante complicado. Sin un auto en estas zonas realmente no es muy divertido moverse, pero se puede. O sea, si bien se puede seguir haciendo, no sería la mejor zona para llegar sin un vehículo. Ahora, siguiendo por donde veníamos, nos vamos un poco más a la derecha y tenemos la zona de Limoilou. Tenemos el viejo Limoilou y la red, nos podríamos agrupar los dos en uno también. Y están muy cerca del centro. ¿Qué significa esto? Que, primero, los lugares van a ser relativamente más chicos. Los precios van a estar relativamente bien, aunque estén cerca del centro. Los precios son bastante competitivos, pero los departamentos son muy viejos. Además de eso, hay muy, pero muy poco estacionamiento aquí. No es como esta zona en donde casi todos los lugares tienen un estacionamiento, sino que acá es muy difícil conseguirlo. Vamos a irnos a cualquiera de estos puntos. Bajamos y, como ven, es estacionamiento en las calles muy chiquitas. Y si no tenés estacionamiento propio y tenés que estacionar en la calle, va a estacionar alguien antes que tú, eso casi seguro. Es algo a tener en cuenta. Tener auto en el centro, si trabajas ahí, no tiene casi sentido. Es muy fácil moverse en colectivos ya en estas zonas. Están por todos lados y estás muy cerca. Hasta caminando o en bicicleta te puedes mover y realmente vale mucho más la pena
moverse de esta manera si vivimos en esta zona, o si nos vamos a la zona de más abajo, que es Vieux-Québec. Todo esto, el puerto, el río, toda esta zona de aquí se considera Vieux-Québec o el Viejo Quebec o el centro de Quebec, como le quieran decir. Estamos en lo mismo que antes. No hay estacionamiento, es muy difícil conseguirlo. No hay casi casas con estacionamiento. Las casas también son chicas, son antiguas, por ser en la parte más vieja de Quebec. Pero créanlo o no, estas zonas no son tan caras. Pueden encontrar precios relativamente buenos, ya que los departamentos no son muy grandes, pero también pueden estar cerca de su trabajo si trabajan ahí, así que tiene sus puntos positivos y negativos. O ya, si nos vamos un poco más abajo, San Sacramento o Montcalm, que aquí ya es diferente el ambiente, ya no es zona universitaria, la universidad se termina un poco antes y empieza una zona más calma en donde hay más escuelas, donde hay también un parque muy grande, hay casas muy grandes cerca de la parte del parque y cerca de la parte del río, pero también yéndonos un poco más cerca de la ruta del Chemin de Saint Foy, encontramos casas relativamente normales, algunos departamentos, incluso escuelas muy cerca. El colectivo principal, que es el 807, hace todo este recorrido desde la punta de Chemin de Saint Foy hasta el medio del centro. Así que cualquier esta zona que vayan a moverse, si tienen un colectivo, yo miraría esta calle en específico, Chemin de Saint Foy, para moverse. ¿Por qué? Porque este colectivo pasa cada 15 minutos, casi sin retrasos, y aunque los tenga, esperas el próximo, que son 15 minutos. Y realmente, al ser tan largo este recorrido, es muy fácil encontrar un departamento a un precio relativamente bueno en cualquier parte de esta zona. Ahora, con esto lo que hice fue dividir Quebec en unas 6 o 7 zonas para que entiendan relativamente cómo se mueve Quebec, cómo es mejor moverse y qué opciones tienen. Obviamente que podemos entrar mucho más en profundidad, pero el video sería muy largo, no tiene sentido. Yo también estoy viviendo en esta zona de Val-Bélair, es un poco más alejado, sí, pero aunque sea más alejado, si tenés auto, llegar desde este punto hasta este punto de aquí, que son como 13-14 kilómetros, te lleva solamente 15 minutos. Que no es nada en comparación si tenés que hacer lo mismo desde aquí hasta el centro de Quebec en una hora pico. Así que no es tanto la distancia que hagas, sino dónde vivas y cómo te quieras mover. Con eso en cuenta, con sus horarios de trabajo también en cuenta, y teniendo en cuenta si van a tener espacio de estacionamiento o no, ya pueden decidir dónde quieren vivir, si quieren tener auto o no, si les conviene, y también qué hacer en Quebec, ya que esto abre un poco más las posibilidades de saber cómo se pueden mover por aquí. Ahora, con eso dicho, espero el video les haya servido, les haya gustado, también se den una idea un poco de qué hay aquí para hacer o más o menos cómo se pueden mover alrededor de Quebec o dónde les conviene más vivir. Y si quieren también ver un poco de qué es lo que estuve haciendo aquí en Quebec, les dejo este video por aquí y nos vemos en un próximo video. Adiós.